Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo y vamos a hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención a raíz de una entrevista con la que me he topado que le han hecho a dos miembros del equipo de Obsidian del DLC Murder on Eridianos, que salió, DLC de Outer Worlds, que salió hace unos días, bueno, hace unas semanas, y que la verdad es que es muy interesante, sobre todo obviamente su parte narrativa, la carga narrativa de Obsidian es bestial, y bueno, le han hecho una entrevista a dos de los miembros, tanto a la directora como al senior de narrativa de este proyecto, de este DLC, este contenido descargable de Outer Worlds, y he podido salvar declaraciones muy interesantes que nos muestran un poco cómo trabaja Xbox Game Studios, cómo se trabaja en Xbox Game Studios, cómo funciona ese entramado enorme de estudio del desarrollo de videojuegos, y como os digo, he podido salvar unas declaraciones muy interesantes que creo que a más de uno os van a interesar. Como siempre, antes de nada, os pido que deis like, que os suscribáis, que os hagáis miembros si queréis, que ayudáis un montón y compartáis mis vídeos para hacerme crecer y que este canal siga para adelante y podamos seguir informando de la mejor manera posible o de la manera que yo más correcta creo sobre lo que más nos apasiona a todos, que es Xbox y los videojuegos en general, porque no solo hablo de Xbox, aunque es el contenido principal del canal. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar un poco a salvar declaraciones de esta chica, que lo primero que ha dicho es que es muy refrescante y que no tiene nada de estrés el poder trabajar en un estudio que no se preocupa constantemente por su presupuesto y por la prisa a la hora de lanzar juegos. Eso es muy importante. Como sabéis, Obsidian siempre ha sido un estudio muy ambicioso, que ha tenido una historia bastante de altibajos, la cual narré en el vídeo de Inside Xbox Game Studios que hice sobre Obsidian. Y el conseguir por fin esa financiación fija, constante, el grifo de Microsoft, es muy importante a la hora de disparar esa libertad creativa, disparar esas ganas de trabajar, esas ganas de sacar nuevos títulos que lo rompan. Y es por eso ese cambio tan importante que remarca esta chica sobre Obsidian. Y es que antes Obsidian era un estudio que prácticamente iba buscando financiación para sus proyectos, presentando los proyectos a decenas de editoras a ver si conseguían llevar a buen puerto lo que eran los proyectos, las ideas que tenían, y el estar bajo este paraguas, bajo Xbox Game Studios, hace que puedan trabajar con una libertad y con unas ganas bestiales por esa sencillez que da el tener dinero ilimitado entre comillas y el tener esa libertad creativa que no tienen otros, que no tenías cuando trabajas de manera independiente, en la cual te tienes, por decirlo de alguna manera, que buscar las habichuelas. Así que por esa parte están muy contentos, y como digo y como remarca esta chica, es algo muy refrescante y que quita mucho estrés a la hora de los desarrollos de los videojuegos, y hace que estos trabajadores, estos desarrolladores se centren exclusivamente y solo exclusivamente en el desarrollo de títulos, en el desarrollo de videojuegos y en hacer su trabajo de la mejor manera posible, sin tener otras preocupaciones extra que van un poco, entre comillas, no tan implícitas en su trabajo como tal cuando trabajas dentro de una gran empresa, porque no tienen que preocuparse por eso, como os digo, de financiación, de dónde sacar el dinero, de crear un proyecto atractivo para estas editoras. Así que por esa parte están muy contentos y muy agradecidos de lo que es formar parte de este ecosistema, de este paraguas de Xbox Game Studios, como comento. Respecto a Obsidian, ya comenté yo un poco por encima en el Xbox Game Studios, pero ha querido remarcar esta chica que tiene el mejor y más sólido conjunto de herramientas de narrativa de todo Xbox Game Studios. Y para ella personalmente, no lleva mucho tiempo en el estudio, dice que es lo mejor que ha experimentado en temas narrativos desde que ha comenzado a trabajar en la industria de los videojuegos. Además comenta, que me pareció muy interesante y es algo que llevo comentando por activa y por pasiva en muchísimos vídeos, ese constante feedback, esa constante nutrición de un estudio a otro, y habla de que ya varios estudios de Xbox Game Studios, como ya comenté yo previamente, están solicitando acceso a las herramientas narrativas que tiene Obsidian. Ya os comenté yo en el Inside Xbox Game Studios de Insile y en el propio de Obsidian que en Wasteland 3, por ejemplo, recibieron mucha ayuda por parte de Obsidian para todo lo que es el desarrollo, el sistema de diálogos que tenía Wasteland 3. Ha bebido muchísimo del sistema de los diálogos de Outer Worlds, porque sí, para mí en términos narrativos, a la hora de realizar un RPG en el que tomas decisiones, no hay nadie mejor que Obsidian, en mi opinión, ¿ok? Algunos me podéis decir otros estudios por los comentarios, lo que queráis. Para mí, en ese tema, Obsidian es la número uno, y lo hemos visto en Wasteland 3, que es un juego de 10 que os recomiendo a todos. Que todos esos herramientas narrativas, esas decisiones que te puedes tirar minutos y minutos para pensar qué decisión tomar, cuál es la correcta, cuál es la no correcta,
Son decisiones que de verdad tienen peso en el transcurso de tu propia historia. No ya a lo mejor tienen un peso letal en la narrativa, que en el caso de Wasteland sí, sino en tu propia historia, en cómo desenvolver tu partida. Y esa libertad que te dan los juegos de Obsidian con esa herramienta narrativa son bestiales. Luego, por otro lado, también habla de que no hay ningún mandato de Microsoft, ningún dogma, ningún mandato que te dan desde arriba, desde Microsoft, desde lo que es la matriz, de que todos deben usar las mismas herramientas y que de hecho la propia Microsoft no quiere que los juegos sean demasiado iguales, por eso deja esa libertad en parte a los estudios de Xbox Game Studios a realizar los juegos de una manera libre, con las herramientas que ellos crean oportunas, pero, como digo, sin olvidar lo que también Microsoft pide y anima desde dentro, que es al de ayudar a otros estudios, de que se ayuden entre sí y que, pero de una manera orgánica, es decir, que no sea obligatorio y que ocurra porque fluyan, no. Hombre, sí, pero que fluya un poco esa, o que se cree esa necesidad, que no obliga ni pide que un estudio se ayude entre otros, es lo que quiero que entendáis, chicos. O sea, Microsoft tiene todas las herramientas y pone las herramientas a disposición de estos desarrolladores, y estos desarrolladores son los mismos que ellos deciden si quieren o no quieren utilizarla y cómo quieren ser ayudados, piden ayuda uno a otro, y es lo bonito y es lo bueno que tiene Xbox en Studio, ese feedback, esa retroalimentación que ya he mencionado en más de una canción, tanto en podcast como aquí mismo en YouTube, que es que se puedan retroalimentar, que se puedan ayudar entre sí, que esas herramientas, yo que sé, poner un ejemplo, el motor ID Tech de Doom, que lo utilicen otros juegos, los conocimientos de Unreal Engine de The Coalition, que como estáis viendo lo están llamando a muchísimos estudios de la propia Xbox Game Studios, está trayendo a gente de la propia The Coalition para que le ayude a temas de Unreal Engine, los chicos de Forza con Forzatech, con Fable, en fin, hay millones de ejemplos de cómo ese feedback de Xbox Game Studios y cómo es lo bueno y positivo de Xbox Game Studios, porque si hay mucha gente que nos vende que esto de formar todos parte de Xbox, que la competencia, que bla bla bla, que no es bueno, que no tiene libertad. Todo lo contrario, chicos, créanme, y lo dicen todos los trabajadores que hacen entrevistas. Es una libertad total y es una tranquilidad, que es lo más importante, bestial. Tranquilidad para hacer lo que te guste, lo que quieres hacer, lo que un estudio realmente quiere trabajar, sin necesidad de tener que ese ansia por buscar financiación porque sea un proyecto atractivo para una gran editora, que al final lo que piensa obviamente ante todo es en el dinero. Microsoft, al final, al formar todo parte de un mismo conglomerado, de un mismo objetivo, que es Game Pass, no necesita exclusivamente crear un título blockbuster que rompa en ventas. No lo necesita Microsoft. Microsoft necesita seguir nutriendo su catálogo Game Pass, y precisamente por esto esta de libertad crea lo que busca Microsoft en el fondo, que es una variedad enorme del catálogo, y es lo que quiere encontrar con Xbox Game Studios de aquí a largo plazo, porque sí, los frutos todavía a corto plazo no lo hemos visto, pero en el futuro estoy seguro que los vamos a ver, y de qué manera, chicos. La que se viene es enorme. Además habla, esta chica también ha comentado, al fin y al cabo estoy un poco interpretando, estoy comentando las declaraciones de esta chica, y bueno, dice que también que es fácil para los desarrolladores de Xbox Game Studios ponerse en contacto con unos con otros, tener una línea directa en la que pueden charlar, comentar, preguntar, ayudarse entre sí, que al final es eso, es crear un clima de trabajo en el que todos se apoyen entre todos, aunque no formen parte del mismo estudio. Es muy positivo. Además, esta chica también ha comentado que Microsoft hace cumbres, hace reuniones en la que, por ejemplo, ella en su experiencia personal dice que asistió a una cumbre de franquicias, y que también hay una cumbre de narrativa en la que la gente de cada estudio envía a cualquiera que esté interesado para compartir sus experiencias, sus historias y sus herramientas. En plan, es como un poco... Es lo guay, o sea, son como campus, ¿sabéis lo que os digo? O sea, y crean esos campus para que los propios miembros de los estudios que deseen ir puedan ir para compartir esas experiencias individuales, esas herramientas, esas ideas, y es lo que enriquece muchísimo este ecosistema de estudios. No hablo ahora del ecosistema Xbox, sino este ecosistema de estudios. Y es lo bueno que tienen, vuelvo a remarcar, que es eso, que todo ocurra de manera orgánica, que todo ocurra de manera libre. Es por ello que ya os digo que no existe esa presión en los desarrolladores, como por ejemplo hoy en día han llegado unas noticias bastante negativas de Sony, en la de que Sony busca hacer ciertos títulos de cierta manera, no salir del guión, porque tiene un negocio muy marcado a vender triples A, blockbuster, de un cierto género, que al final es el que le ha dado éxito. Ojo, que yo no critico eso ni mucho menos, el modelo que a Sony le ha creado el éxito que tiene a día de hoy de ser la número uno en ingresos en el mundo de los videojuegos. Entonces Microsoft está enfocando el negocio de otra manera, y creo que para mí como usuario es la manera más acertada, de la que a mí más me va a enriquecer como jugador, que no significa que sea mejor ni peor, Yo digo que para mí, mi experiencia personal, es la mejor.
Y bueno, por último también quiero confirmar una cosa que ya hablé un poco y se ha especulado mucho, que se ha hablado y hablé en el, ya os digo, en el site de Xbox Game Studios de Obsidian, que es del tema del RPG conversacional de Josh Sawyer, que esta chica ha podido confirmar que sigue en desarrollo, que es una realidad y que existe y que más pronto que tarde incluso lo podremos llegar a ver. Al fin y al cabo ya sabéis que esto es un proyecto pequeñito, de poca gente, un RPG no violento de Josh Sawyer, el líder de narrativa de nada más y nada menos que Fallout New Vegas, lo que es para mí en RPG el culmen de la narrativa. Para mí, en mi opinión, así que hypeado y deseoso de ver el juego de Josh Sawyer en vivo y ojalá que sea más pronto que tarde, como dice esta chica. Así que bueno, no creo que tenga mucho más que añadir, ya sabéis, esta chica un poco viene a confirmar lo que llevo diciendo yo durante mucho tiempo de cómo se estructura el trabajo en Xbox Game Studios. Os he comentado un poco lo que es una experiencia personal de una trabajadora, de cómo vive dentro de Obsidian, cómo se vive en Obsidian este cambio de paradigma que es de trabajar de manera independiente a formar parte de nada más y nada menos que Xbox. Y bueno, me ha parecido muy interesante salvar estas declaraciones que se hicieron en el podcast de Lords of Iron. Igualmente os intentaré dejar el podcast en los comentarios por si queréis verlo entero, pero bueno, ya os digo, muy positivas las declaraciones, a mucha gente les tranquilizará de ver cómo sus estudios favoritos no van a cambiar demasiado su forma de trabajar, sino al tener aún más libertad creativa. No buscar simplemente la financiación por la financiación, intentar crear un proyecto atractivo para una editora, sino hacer lo que ellos quieren como ellos quieren, y sobre todo con la ayuda de los mejores en cada campo. Así que no sé, chicos, no sé qué vosotros qué opináis, ya sabéis, este no va a ser un vídeo muy largo, así que lo dejo por aquí, ya sabéis, chicos, dejar vuestro like, vuestro comentario, compartir los vídeos, ya sabéis, toda la información de Xbox la tenéis aquí, os podéis hacer miembros por un módico precio, os dejo los créditos con los miembros precisamente. Así que lo dicho, un abrazo, chicos, stay sexy, hasta la próxima, adiós.